El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron a una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Vamos a hacer dos tipos de reflexiones en relación a la enseñanza de hoy. Una primera general, para ubicar el punto en que nos encontramos en este tiempo ordinario, en esta 26ª semana, porque el día de ayer hemos empezado a leer un nuevo libro sapiencial, es el libro de Job. La semana pasada, recuerdan ustedes, habíamos leído ya en la primera lectura 2 libros sapienciales, el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés, y ahora vemos el libro de Job. Y diríamos, tienen cosas en común, pero son cosas, se abordan de manera distintas en los 3 libros. ¿Qué tienen en común? Que nos quieren enseñar a entender las circunstancias por las que enfrenta toda criatura humana en la vida presente, que está llena de contradicciones, podríamos decir esto de distintas maneras, claros y oscuros, situaciones duras, difíciles, y momentos en que nosotros nos sentimos que avanzamos, que estamos bien. Y entonces los libros sapienciales lo que buscan es que nosotros aprendamos, pero de distintas maneras. El libro de los Proverbios nos presenta una serie de sentencias breves, casi como refranes, diríamos, que hay que tener en mente y que ayudan a comprender las cosas, pero también tiene enseñanzas que se dirige como de un padre a un hijo, como de una señora a la sabiduría, a la humanidad entera. El libro del Eclesiastés es distinto, es como un diálogo entre 2 personajes, o Aeleg o el Coaleg, que aparece haciendo preguntas acerca de realidades difíciles de entender, y entonces trata de vincular lo temporal con lo eterno, lo humano con lo divino. Y ahora vamos ya al libro de Job. El libro de Job es diferente, no en que también quiere que comprendamos a entender las circunstancias difíciles, sino ya es, diríamos, como la historia de una persona y las reflexiones y la experiencia de esa persona y su familia cuando enfrentan la tribulación. Y ayer en los primeros versículos, en el capítulo 1, se empezaba de una manera misteriosa. El Señor hablando con los ángeles y también con Satanás. Y entonces surge esa pregunta del Señor que le dice a Satanás: ¿y tú qué andas haciendo? Y Satanás dice: estoy dando vueltas a la tierra. El Señor le dice: ¿y has visto a Job, que es justo, que es un hombre bueno? Y entonces el demonio Satanás le dice: claro, ¿cómo no va a ser justo si tú le das todo lo que quiere? Quítale todo lo que le has dado y vas a ver cómo te va a maldecir.
Y entonces, diríamos, recibe el consentimiento y empiezan las dificultades, la dureza de la vida para Job. Todas sus riquezas las va a perder. Siendo rico, pobre, por distintas circunstancias. Pero además, todos sus hijos, que también vivían bien y disfrutaban, diríamos, de las cosas pasajeras, mueren trágicamente. Y entonces Job, en una primera etapa, él dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Diríamos, aparece inicialmente un momento, entre comillas, de paciencia, de comprensión de Job. Parece que Job está yendo bien, pero luego empieza a tener problemas con su esposa, empieza a tener problemas él mismo en su enfermedad, y entonces ya la paciencia no es tan firme. Job empieza a desesperarse y en el punto que ahora lo encontramos, prácticamente reniega de su vida, dice, mejor hubiese sido no haber nacido. Se parece a ese otro personaje, Segismundo. Pero bueno, no me quiero desviar para que no vayamos al punto. Entonces, eso nos presenta de una manera muy realista y muy dura lo que es la experiencia humana. Todos los seres humanos, todas las familias, de alguna manera vamos a experimentar algo de esas circunstancias. Diríamos, dificultades materiales, temporales, económicas, de relación, enfermedad, muerte. Y ahí el punto es cómo yo enfrento esa realidad. Y la conclusión que podríamos decir es, sin Dios es imposible. Nos vamos a desesperar y hasta Job, que es justo, llega un momento que se desespera. Continuaremos viendo todo el pasaje del libro de Job toda esta semana, porque tiene una riqueza y enseñanzas muy importantes para todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero además hoy se nos presenta en el Evangelio, seguimos en el capítulo 9 de San Lucas. En el capítulo 9 de San Lucas Jesús le ha hablado de la cruz a los apóstoles. Los apóstoles no entienden nada, no quieren preguntar. Jesús ha llevado a 3 de los apóstoles al Tabor, no hemos leído este pasaje. Han visto la gloria de Dios, sin embargo, tampoco entienden, y entonces ahora vemos que luego, que a pesar de todo eso, siguen pensando quién es el más importante, sin entender nada. Jesús pone a un niño y dice, quien no acoge a este niño como a mí, no puede tener parte conmigo. Y luego hoy vemos otro paso más. Ya no es solamente que ellos no entienden, sino ellos tampoco entienden a los demás. Y entonces pasan por un pueblo de Samaria, no los reciben, se resienten, se molestan, y 2 de ellos, los hijos de los Zebedeos, le dicen al Señor, si los destruyen, hacemos mandar que baje fuego. Eso lo que nos muestra es, diríamos, el dinamismo, llamemos así, de las pasiones humanas. El ser humano, nosotros somos seres, cuerpo y alma espiritual, en unidad, no separados el cuerpo por un lado, el alma espiritual por otro lado. Pero además nosotros tenemos una serie de potencias, de facultades, y algunas son propias del ser humano, que compartimos, diríamos, con otros seres personales, porque solo el ser humano, los ángeles y Dios somos personas. Y las personas, los seres personales tienen algunas características. Y nosotros, a diferencia de Dios y de los ángeles, tenemos, diríamos,
una serie de pasiones, llamemos afectos, impulsos, que son como un motor, como el motor de un auto, por ejemplo. Pero ese motor que puede hacer que nosotros vayamos con fuerza para alcanzar distintas cosas, ese motor nos puede hacer que nos estrellemos. Ese motor que son las pasiones, los afectos, los impulsos, necesitan, igual que en un auto, un timón y un piloto. Si no hay timón y no hay piloto, esas pasiones nos destrozan. Y en los momentos, hay momentos en que el ser humano, herido por el pecado, que tiene una fractura, una división entre sus potencias superiores, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar, la capacidad de elegir, y los apetitos, las pasiones están fracturadas. No solo está fracturada nuestra inteligencia y nuestra voluntad. ¿Cómo se expresa eso? Todos creo que lo hemos experimentado. Uno se hace planes, se hace proyectos, se hace propósitos, de ahora en adelante voy a hacer tal cosa, voy a dejar tal cosa, voy a empezar a corregir tales cosas. Pero cuando uno lo quiere poner en práctica, falla. Entonces se olvidó, se cansó, la pereza, mil cosas. Esas son fracturas entre la inteligencia y la voluntad, consecuencia del pecado. Pero hay otras cosas que son nuestras pasiones, nuestros afectos. Diríamos, lo que sentimos de múltiples maneras. Y nosotros sentimos a lo largo del día, de las horas, muchas cosas. Y las cosas que sentimos nosotros inicialmente, en su primer arranque, diríamos que es como cuando enciendes el motor para que se encienda, diríamos eso nosotros no depende de nosotros, no depende de nuestra inteligencia y no depende de nuestra voluntad. Pero apenas se arranca, se enciende el motor, tiene que actuar la inteligencia, tiene que actuar la voluntad, tiene que obrar la gracia, porque si no es como un motor potente, poderoso, sin piloto y sin timón, sin dirección, y entonces nos estrellamos. Entonces yo tengo que darme cuenta que el motor se enciende no con mi decisión. ¿Cómo se enciende? De múltiples maneras, porque las pasiones son múltiples. Por ejemplo, veo la política, las noticias, y entonces, ahora muy común la gente, ¿qué hacen cuando ven ustedes la política local? Se alegran, están contentos, están tranquilos, tienen paz, están seguros. Lejos de eso. Y entonces se enciende el motor. En la experiencia concreta ahora se van a experimentar, diríamos, un motor que quiere ir en una dirección equivocada. Si yo no lo freno y mi inteligencia, mi voluntad, mi fe, la gracia ordena eso, termino haciendo tonterías, diciendo tonterías, escribiendo tonterías, y puedo llegar incluso a la violencia. Pero esa no es la única pasión. Nosotros tenemos otros apetitos. Algunas personas, la lujuria se enciende. Te acuerdas de algo, de alguien, miras algo, miras a alguien, escuchas algo, recuerdas, se te enciende. Pero uno puede seguir y después le sigue dando cuerda, pero sin timón, sin piloto, te estrellas. Y entonces lo que se nos quiere enseñar es que aprendamos a conocernos, a saber quién somos y a descubrir que el pecado nos ha dañado terriblemente. No solo internamente,
en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Y entonces fácilmente nos entusiasmamos, fácilmente nos desanimamos, fácilmente nos entristecemos, fácilmente nos enardecemos, nos llenamos de ira. Y eso no va a ayudarnos ni a encontrar el camino, ni a encontrar la verdad, ni a encontrar la vida. Y eso pasa con todos los seres humanos. No es que, bueno, eso pasará con los pecadores, eso pasará en el mundo, pero bueno, yo ya soy cura, ya me convertí, conmigo no pasa, no. Entonces jugamos simultáneamente las tristezas, las pasiones internas, personales, en nuestra carne, y las que se desencadenan cuando nos relacionamos con los demás. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta, porque nos ha hecho seres personales, con inteligencia, con voluntad, imagen y semejanza de Dios, no como los animalitos. Los animalitos, las mascotas, se venía hablando últimamente de las mascotas, no tienen inteligencia, no tienen voluntad, todo es instintivo en ellos. Ellos tienen, ya diríamos, como su software de cómo van a reaccionar. Nosotros no estamos, diríamos, así con automatismos, pero el pecado y la falta de fe y la falta de acoger a Jesucristo puede animalizarnos. Y entonces uno reacciona y no sabe cómo. Y por esa razón el Señor dice Jesús, después de que les ha hablado, diríamos, Proverbios, Eclesiastés, Job, ahora Jesús toma la decisión, ya les habló. Ellos ya han visto quién es Jesús, ya han visto su poder, han visto su misericordia, han visto su sabiduría, saben que puede cambiar una realidad, sabe que puede resucitar un muerto, pero todavía no lo conocen. Dicen que es el Mesías, pero de labios para afuera. Entonces Jesús les dice que va a tener que ir a Jerusalén, que va a morir, que se va a ser entregado a los presbíteros, a los escribas, y ellos no entienden y no quieren preguntar. Porque no hay peor negación que la que producimos desde dentro. Si yo no quiero entender, jamás voy a entender. Si yo no quiero abrir los ojos, jamás voy a ver. Si yo me tapo los oídos, jamás voy a oír. ¿Y qué hace que me tape los ojos, que me tape los oídos? El pecado y mis pasiones desordenadas. A veces la tristeza, el desánimo, el decir ya todo esto está perdido, ya no hay nada que hacer, pobre de mí, todo, yo soy el que más sufro. O a veces la incomprensión de los demás. Lo vamos a ver con los amigos de Job, lo vamos a ver con la esposa de Job. No lo entienden, pero también el mundo, también las circunstancias de los pueblos, y eso también lo vemos ahora. Cada uno de ustedes ya son adultos, cada uno lo puede entender, no necesitamos ejemplificarlo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús va decidido, con una voluntad clara, a Jerusalén, sabiendo que ahí va a morir, sabiendo que ahí lo van a despreciar, sabiendo que ahí lo van a traicionar, que sus amigos lo van a vender, que lo van a negar. Va por amor. La pasión de Jesús es el amor y hacer la voluntad de Dios Padre, porque Él sabe que ese es el bien para todos los seres humanos. Nos ama infinitamente. Y nosotros tenemos que aprender eso. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos viene la tristeza, la desesperación, cuando nos vienen esos arranques que hacen que hagamos tonterías y nos desanimemos, nos arrepintamos, pensamos que ya no tiene nada solución? Tenemos que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor, porque Él nos va a esperar, va a estar con los brazos abiertos, nos va a ayudar a que comprendamos, nos va a ayudar a que podamos ver, nos va a ayudar a que nuestro oído y que nuestra experiencia personal y los demás, y nuestra conciencia y nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestra libertad descubran
que el Señor está con nosotros, que no estamos solos. Y entonces deseemos nunca apartarnos de Él. Y entonces ahí encontramos el camino. Y ahí encontramos la verdad. Todo lo demás vendrá por añadidura. Cómo, cuándo y dónde, el Señor sabe. Y eso de alguna forma es el camino de Jesús, el camino a la santidad. Y hoy celebramos un santo, San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, algunas palabras breves para que ustedes tengan algún recuerdo, no sé qué tanto lo conocen, de este hombre, como nosotros. No cayó en la desesperación. Era una persona, diríamos, pobre, campesino, pero era una persona muy inteligente, tenía muchos dones y entonces quería, como todo ser humano, quería mejorar, quería, entre comillas, progresar. Se va a la ciudad, sale del campo, empieza a estudiar, la gente se da cuenta que es inteligente, que tiene dones, encuentra gente que lo quiere apoyar. Pero claro, como apoya el ser humano, como apoya el mundo, siempre con conveniencia, a veces equivocadamente. Pero este joven todavía pues no había terminado de darse cuenta ni quién era el Señor. Sin embargo, desea ser sacerdote. Pero desea ser sacerdote para su progreso temporal, para asegurarse lo material, para tener poder, quiere ser obispo. Y entonces él utiliza todo, incluso las cosas de la iglesia y de Dios, para su beneficio. Pero todavía su corazón no ha cambiado, sus pasiones todavía están desbocadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a despreciar incluso a su propia familia, se avergüenza de su familia. Y entonces, poco a poco, el Señor le irá haciendo ver que esos deseos, diríamos, desbocados, de ser el mejor, el primero, el más importante, diríamos, como el Evangelio de ayer, no lo van a ayudar. Como estos zebedeos, vamos a hacer que baje fuego, aquí nadie a mí se me va a oponer, yo me enfrento a todo el mundo y gano todas las batallas, porque uno puede creer que el enemigo es otra criatura humana. Y entonces ahí nos destrozamos entre nosotros, Satanás se frota las manos. Y entonces poco a poco va descubriendo el amor de Dios. Conoce a una persona, María Luisa Marilac, fundan una congregación religiosa, las Hijas de la Caridad, y hacia inicios del siglo XVI empiezan a hacer obra de caridad con los enfermos, con los más pobres. En esa época la iglesia administraba los hospitales. Los hospitales todavía no eran negocio como ahora, la medicina no era negocio como ahora. Y entonces todo el mundo despreciaba a los enfermos, a los pobres. Y entonces la iglesia, a través de este hombre, empieza a servir a los más pobres a través de las Hermanas de la Caridad. Aparecen las enfermeras, no existía como profesión. Las primeras que cuidan en los hospitales, en el mundo entero, son las Hermanas de la Caridad. Son más o menos, para que tengamos una idea, como las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, y se empiezan a multiplicar rápidamente. Entonces empiezan a ser miles por todas partes. Y entonces este santo se da cuenta que esas hermanas necesitan de los sacramentos, necesitan de la Eucaristía, y entonces empieza a formar, porque se da cuenta que los sacerdotes no están bien formados, que los sacerdotes son como él, que querían simplemente aprovecharse de la gente. Entonces empieza a dedicarse a formar a los sacerdotes, porque de alguna manera él descubre esto que ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, en los libros de la sabiduría, como los que estamos comentando, los Proverbios, el Eclesiastés, el libro de Job,
pero que se revele en plenitud en Jesucristo. Entonces Jesucristo no le hace caso. Vamos a bajar fuego, ¿no? Jesucristo sigue, dice, va a otro pueblo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo lento que es la maduración humana y cómo nuestras pasiones necesitan ser purificados en el amor de Dios. Porque el mundo alienta a criaturas humanas con pasiones desbocadas. Y a veces los padres, a veces en nuestras familias, en el sistema educativo, se nos dicen cosas como, entre comillas, dogmas ateos que nos dañan, que hacen que los seres humanos nos destrocemos. Mira, tú tienes que ser el primero, tú les tienes que ganar a los demás. Sí se puede, lo que tú quieras, eso, tú tienes que ser ganador. Entonces el niño, desde pequeño, desde el inicial, le van poniendo la carita feliz, entonces el niño crece con esas ideas, llega joven, llega adulto, pero no entiende quién es, no entiende que tiene todos esos motores como un mar tempestuoso dentro de sí. A veces le sirve para el bien, a veces le sirve para ser exigente, autoexigente, forzarse para alcanzar sus logros, sus metas, no siempre adecuadas, pero a veces lo traicionan, se desboca. Y claro, eso el mundo no nos dice, el mundo lo alienta y el mundo no puede cambiar esa realidad. Eso no lo cambia la psicología, eso no lo cambia la psiquiatría, eso no lo cambian los consejos humanos. Hay uno solo que puede cambiar esa verdad, esa realidad del ser humano, de todos los seres humanos, y es Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Nos da un nuevo corazón, nos da su amor, y ese amor actúa desde dentro. Y entonces me empieza a serenar, deja que mis impulsos ya no sean así tan desordenados, empieza a mostrarme que en realidad no sé amar, que en realidad no sé perdonar, que soy resentido, que me victimizo, que desprecio a otras personas. Y entonces hace que me dé cuenta que eso no está bien. Pero uno, después de desear cambiar esas cosas, pero uno mismo se da cuenta que no lo puede con sus propias fuerzas. Y entonces el Señor me sigue dando más su amor, para que siga confiando más, al punto que cuando tenga que experimentar la cruz, el dolor, el sufrimiento, ya no me quede derrotado, sino puede estar de pie y pueda ayudar a los demás. Ese es el camino de Jesucristo. Los apóstoles, como sabemos, ni siquiera llegando a Jerusalén, ni siquiera el día mismo de la última cena, lo entendieron. Todos lo abandonaron, pero después, ya de muerto y resucitado, con el don del amor de Dios, con el Espíritu Santo, ellos empezaron a comprender. Porque lo que ya entendían intelectualmente, lo que ya habían decidido con su voluntad, todavía no lo podían poner en práctica, porque esas pasiones, esos otros movimientos de ese motor no lo entendían y no sabían que tenían que tener un nuevo corazón, que sepa amar como el Señor ama. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros. Y quiere que nosotros nos demos cuenta para que nosotros colaboremos y sepamos que inclusive en las cosas más terribles que nos puedan pasar, en ustedes, en sus familias o en quien ustedes conozcan, nada es incurable, nada nos va a derrotar, porque Dios, para Él nada es imposible, pero eso no lo podemos hacer nosotros, eso no lo pueden hacer otras criaturas humanas, y por eso es que Dios se ha encarnado, ha nacido de María Virgen, y viene a nosotros y se ha quedado en los sacramentos, se ha quedado en la Eucaristía. Dispongamos pues nuestro corazón para que el Señor venga a obrar en cada uno de nosotros, en lo que necesitamos, porque todos necesitamos esa curación, esa sanación para tener vida y vida en abundancia. Que así sea.